La Secretaría de Educación Pública, en colaboración con Radio Educación, presenta Lectores y Lecturas. Los maestros somos lectores. Rodar películas, para mí, quiere decir, en primer lugar y ante todo, contar una historia. Esta historia puede ser inverosímil, pero no debe ser jamás banal. Es preferible que sea dramática y humana. El drama es una vida de la que se han eliminado los momentos aburridos. La belleza de las imágenes, la belleza de los movimientos, el ritmo, los efectos, todo debe someterse y sacrificarse a la acción. Escuchamos un fragmento del libro El cine según Hitchcock, libro que contiene los textos de varias entrevistas realizadas por François Truffaut al también genial maestro del suspenso. Estimados radioescuchas, seguramente ustedes tienen opiniones diversas acerca de lo que es el llamado séptimo arte, el cine. Bienvenidos a Lectores y Lecturas, un programa de la Secretaría de Educación Pública para padres de familia, alumnos, maestros de educación básica y público en general. En este programa hemos conversado acerca de atractivos temas, experiencias, libros, autores y hoy hablaremos de cine. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir como invitados a la maestra Áurea Aguilar Ferrer. Mucho gusto. Y al maestro Alberto Rosales Lima. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ambos son maestros del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Bienvenidos, maestros, muchas gracias por estar con nosotros. El tema de conversación del día de hoy es el cine. Y bueno, el cine es siempre uno de los elementos, el séptimo arte, se dice de él, uno de los ejemplos de la expresión artística, que pensaríamos que poco tiene que ver con la lectura, sin embargo, pues de muchas maneras está estrechamente vinculado. Maestra, usted, ¿cuál es la experiencia que tiene en relación al cine? Uy, caramba, pues son muchas experiencias preciosas. Una de ellas, que creo que va a ser inolvidable, fue la conquista de uno de mis amores a través de Romeo y Julieta. Había una cola inmensa, él compró los boletos en la reventa, y ahí me enamoré de él, a través de la película. Y además tuvo oportunidad de ver una de las obras clásicas, claro, ¿no? de nuestra historia literaria mundial. Así es un tema inolvidable para todos los que tenemos relación con el cine y la literatura, y que debe trascender, no puede eliminarse de nuestra cultura, ni de nuestra vida. Es un tema fundamental y una realización maravillosa. El 6 de agosto de 1896, el cine llegó a México, 8 meses después de su sorprendente aparición en París. Porfirio Díaz, su familia y colaboradores cercanos presenciaron por primera vez las imágenes en movimiento en un salón del castillo de Chapultepec. Un arte que ya tiene pues más de 100 años y que en muchos momentos de la historia de México ha tenido pues una gran presencia. De hecho, el cine mexicano en los años 40 probablemente era una de las grandes influencias culturales en el resto de América Latina. Creo que todavía la gente recuerda personajes, historias y películas que son parte de nuestra cultura y que en toda América Latina tuvieron una gran difusión.
Este trabajo del cine en relación con los maestros y en relación con la literatura, como usted había comentado ya, ¿qué posibilidades tiene, digamos, de influir también en los criterios didácticos? Yo creo que es muy importante. Debemos comprender que la educación a estas alturas de nuestra vida como país, como siglo XXI, como seres humanos con una apertura mayor que debemos tener, es abandonar un poco la educación verbalista, y el cine en este sentido nos da una oportunidad inmensa de motivar, de formar personas críticas, analíticas en relación al cine. Y en este sentido, pues usted ya lo dijo muy atinadamente, esa época maravillosa de lo que fue el cine mexicano nos da una escuela inmensa de costumbres, de historia, de vestuario, de moda, en fin, de una serie de elementos que debemos reconocer y debemos valorar como una parte importante de la historia de México. Suele pensarse en el cine a veces solamente como entretenimiento, solamente como recreación, que de hecho pues lo es también, pero supongo yo que la asistencia al cine, el acercamiento al cine de los maestros que se actualizan, les abre a veces nuevos mundos y nuevas posibilidades para después expresarlo con sus alumnos, maestro. Así es, fíjate que comentaba con la compañera de que precisamente la sesión pasada, que fue el martes, con los compañeros, los invité precisamente a ir al cine, porque la temática de la materia era observar una película y analizar ciertos elementos de él, como la época, el vestuario, algunos elementos que identificaron a la época. Entonces, esta práctica de ir al cine para observar estas características, pues fue muy, muy provechoso, porque los maestros al final de la película empezaron a hacer sus conclusiones y comentaron no nada más estos elementos, sino otras características de movimientos de cámara, de formatos, de planos. Bueno, y ellos empezaron a hacer un análisis un poco más completo a lo que nada más se les estaba pidiendo. Entonces, es maravilloso realmente el poder utilizar este recurso, que nosotros en la vida cotidiana es para entretenimiento, utilizar este recurso en nuestra labor educativa como maestros. Sí, pues el cine, el llamado séptimo arte, ahora reúne muchísimas características de todas las artes. Tenemos la fotografía, estas películas que son un verdadero ejercicio plástico, una verdadera representación de imágenes. Tenemos el trabajo musical que está involucrado también con el cine, etcétera. Es probable, maestra, que hubiera en las nuevas tecnologías del cine también posibilidades diversas de extraer recursos para la educación. Indudablemente que sí, yo creo que van de la mano. En este sentido, a mí me gustaría mucho hacer énfasis en este video de la ópera imaginaria, en donde se maneja la computadora para ilustrar esas áreas maravillosas que han hecho historia en la música y que son un elemento fundamental para poder introducir a los niños a esto que es la ópera. Y ahí están vinculados las imágenes por computadora y la música, y son absolutamente un recurso educativo maravilloso. En el centro de la Ciudad de México se ubicó la primera sala de cine de nuestro país, el Salón Rojo. Actualmente existen en la República Mexicana alrededor de 3,000 salas cinematográficas. Bueno, ya que hablamos de cine, de literatura, en este programa Lectores y Lecturas, también podemos ver los distintos géneros literarios, cómo se manifiestan en el cine. Tenemos el cine histórico, el melodrama, las distintas posibilidades de expresión del cine, también admite las distintas posibilidades de expresión de la literatura. En esta diversidad de géneros, ¿qué nos puede decir al respecto, maestro Alberto Rosales? Bueno, en cuanto a géneros, pues conocemos una gran variedad de géneros: drama, melodrama, histórico, oeste. Se me ocurre ahorita de ciencia ficción, Harry Potter, fantasía. Son obras que han sido llevadas a la pantalla grande. Maestra, el cine, digamos, histórico, las películas que tienen
un argumento histórico, tendrían también una buena vinculación con la educación, justamente con la asignatura, con historia. Claro que sí. Esta manera en que nos han presentado esas películas un tanto en forma de documental, que están bastante apegadas a lo que pudo haber sido la historia mexicana, pero que indudablemente también tienen una buena carga de fantasía, de imaginación. Entonces, en este sentido, pues tendríamos que hacer a los muchachos reflexionar sobre qué pudo haber sido la realidad en ese momento de la vida de México y qué tanto hay de fantasía. Pero sí, definitivamente esas películas históricas son fundamentales en el aula. Estas películas históricas a veces son muy apegadas a los hechos históricos documentados, pero a veces también funcionan, digamos, con el espacio de ficción que el argumentista incorpora, ¿no? Bueno, en esta forma tendríamos que también tomar en cuenta de una manera muy importante la tendencia política y social del realizador. Esto nos lleva pues a recordar películas como Canoa, con una carga muy fuerte en cuanto a aspectos religiosos, a cómo un sacerdote puede influir tan radicalmente en una población, cómo nos recordamos también de Rojo Amanecer, de un suceso tan importante en la vida de México, y de muchas otras que, bueno, en el momento se nos van, pero que son definitivamente importantes para poder hacer un análisis real de lo que es el lenguaje cinematográfico, de lo que es el pensamiento ideológico de las personas que hacen estas películas, y que tenemos que pues saber analizar, saber ver, saber criticar, para poder tomar también una postura. Maestra Aurea Aguilar Ferrer, el cine y la literatura entonces tienen esta gran vinculación. Creemos entonces que también a través del cine nuestros maestros de los centros de actualización van a adquirir un acercamiento a la lectura. Totalmente, y es un acercamiento que no solo es necesario, sino fundamental. Tenemos una lucha constante por estos aspectos culturales, de expresiones artísticas, porque creo que son algo que no debe descuidarse en nuestros docentes mexicanos. Porque si no, ¿de qué manera podemos crear a las nuevas generaciones si no tenemos un acercamiento con estas expresiones maravillosas? Maestros, llegamos al final de este programa. Esta serie Lectores y Lecturas quiere también pues producir un interés en el público radioescucha, en la lectura, y creo que hemos hablado de distintos aspectos del cine y de las posibilidades también de leer el cine, leer lo que pasa en la pantalla, leer lo que nos han propuesto los productores, los realizadores. Así que les agradecemos mucho esta conversación, gracias al maestro Alberto Rosales Lima y gracias a la maestra Aurea Aguilar Ferrer de la escuela el Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. Gracias por su presencia. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos acompañen en el próximo de la serie. Lectores y Lecturas es una producción de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, realizada en Radio Educación. Coordinación General, Alfonso Herrera. Coordinación de Proyecto, Enrique Núñez y Carmen Rendón. Elaboración y Supervisión de Contenidos, Nora Rangel y Juan Joaquín Pérez Tejada. Producción, Laurelena Padrón. Conducción, Eduardo Langagne. Asistencia, Lorena Padrón. Guión, Octavio Reyes. Rúbrica y música original, Jorge Reyes. Reportaje, Hernán Ancona. Musicalización, Heréndira Salazar. Voces de María Eugenia Pulido y José González Márquez. Operación técnica, Antonio Fernández.